El género Homo apareció hace 2,8 millones de años. Muchos estudios apuntan a que la aparición de los primeros Homos se derivó de alguna de las especies de Australopithecus. Y los yacimientos donde se han hallado los restos de algunos de los primeros representantes de nuestro género, pues están donde siempre, en África, concretamente en Sudáfrica y en el este de África. Actualmente la única especie viva somos nosotros, los Homo sapiens sapiens. Esto es Prehistoriator, empezamos. Las características físicas del género Homo son, en primer lugar, la encefalización, aunque debemos admitir que no es muy superior en las primeras especies del género con respecto al Australopithecus y Paranthropus, ya que solo lo supera en unos 100 centímetros cúbicos. En segundo lugar, también relacionado con el cerebro, como ya os expliqué en el vídeo anterior, es la forma, la encefalización, o sea, no solo el aumento del volumen, sino la reorganización y la expansión de ciertas áreas del cerebro, lo que caracteriza al género Homo. En tercer lugar, la reducción de los caninos y los molares es altamente significativa. En cuarto lugar, y va un poco relacionado con los dos anteriores, el hecho de la reducción de los caninos y los molares y la reorganización del cerebro hace que el cráneo cambie de forma, se hace más globular, la cara más plana, con menos prognatismo. En quinto lugar, aumenta el tamaño del cuerpo con respecto a Australopithecus y Paranthropus. El cuerpo se hace más grande, las extremidades superiores se hacen más cortas, las inferiores más largas, lo que permite una mejor adaptación a caminar largas distancias. Y finalmente, la sexta, aunque no es física, sino que es un poco ajena a nosotros, pues es la fabricación de herramientas. Los restos más antiguos recogidos de nuestro género pertenecen a Homo rudolfensis y luego, acto seguido, se recuperaron los restos de Homo habilis, para gloria de la ciencia. Pero ¿esto qué produjo? Esto produjo uno de los berenjenales más gordos de la historia de la paleoantropología. Desde los años 70 del siglo XX, Australopithecus africanus fue el mejor posicionado en el ranking de los homininos para ser designado nuestro ancestro, nuestro antecesor. Pero la cosa cambia en 1978. En este año, Australopithecus afarensis lo desbanca de ese trono. Tim White y Don Johanson, que fueron los descubridores de Australopithecus afarensis, creyeron que era mejor candidato dada su localización geográfica y su cronología de 3,5 millones de años, encajaba mejor para estar en la línea evolutiva del Homo, mientras que Australopithecus africanus para ellos quizá encajaba mejor dentro de la línea evolutiva de lo que vino a ser posteriormente los Paranthropus. Pero en 1996 el mismo White vuelve a cambiar su criterio, esta vez hacia Australopithecus gari. Cree que es el mejor posicionado, ya que este se encuentra a menudo asociado a Industrialítica, y esto pues acaba de convencerle, parece ser. Pero hay un pequeño inconveniente. La cronología de Australopithecus gari es alrededor de los 2,5 millones de años, y los primeros Homo tienen 2,8 millones de años, por tanto parece que no tuvo mucho tiempo para evolucionar hacia Homo. O sea, que el ancestro sea posterior al antecedido, pues chirría un poco. Pero bueno, es que aún en este momento todavía no se ha aclarado exactamente si rudolfensis y Homo habilis eran exactamente homos o eran otro género. Bueno. Y como sabéis, en 2001 Meviliki acabó de liar la parda fundando lo que vino a llamarse el género Kenianthropus. Meviliki propone introducir Homo rudolfensis dentro del género Kenianthropus. Y aunque no tuvo absolutamente nada de éxito, ya os lo digo, sí que es verdad que algunos autores
veían similitudes no con, con Kenyanthropus platyops y Homo rudolfensis. Veían ahí quizá una continuidad evolutiva. Pero bueno, volviendo a los candidatos australopitécidos para ser nuestros ancestros, tenemos una cuestión muy importante que no podemos pasar por alto, y es la cuestión de la megadoncia. Bueno, como os he dicho, Australopithecus afarensis podía encajar tanto en la línea evolutiva de Homo como en la línea evolutiva de Paranthropus. Tenía características que podían ir hacia los dos lados, ya que además los primeros Homo también tenían los dientes muy grandes. Los más antiguos rudolfensis que se encuentran tienen también los molares muy pronunciados. Y por otro lado, Australopithecus africanus es un candidato para estar en la línea evolutiva como ancestro de Homo habilis. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues tenemos en África Oriental una línea evolutiva que parece llevar de Australopithecus afarensis a Australopithecus gari y de Australopithecus gari a Homo rudolfensis. Y por otro lado, tenemos una línea en el sur que parece llevar Australopithecus africanus hasta evolucionar a Homo habilis. La pregunta está servida. ¿Estamos delante de un origen difilético del género Homo? Pero en 1964, Leakey y su equipo definen por primera vez a Homo habilis, que fue hallado en Olduvai en el año 1960. La definición que hacen de esta nueva especie se basa en su capacidad craneal y en su relación con la industria lítica que hayan en el yacimiento. Pero en 1986 la cantidad de fósiles de Homo habilis empieza a ser muy considerable, y además la variabilidad lleva al científico ruso Alexeev a pensar que estamos delante de dos especies, Homo rudolfensis y Homo habilis. ¿Pero realmente lo estamos? ¿Estamos delante de dos especies o estamos solo delante de una? Vamos a ver. En el segundo vídeo que hice dedicado a la evolución, os hablé de las teorías de Eldredge y Jay Gould. Estos dos científicos sostenían que la evolución no era un cambio gradual, como proponía, y lento, como proponía Darwin, sino que en momentos puntuales se producían cambios abruptos, muy rápidos, que las especies luego mantenían hasta su extinción. En 1982, el propio Aldrich, junto a Tattersall, publican Los mitos de la evolución humana. Y en este libro pues, es donde se sientan las bases de que la evolución humana no fue, pues lo que pensábamos, ¿no? Un cambio gradual que iba de una especie a otra, sino que fue algo mucho más complejo y en la que hubo una ramificación y una diversidad brutal, como ya os expliqué. Pero bien, en el yacimiento de Dmanisi, que ya hablaremos largo y tendido sobre él, porque es uno de los más importantes del mundo y de la historia, ahí ocurrió una cosa que fue algo más determinante para aclarar todo aquel entuerto que os estaba explicando de Homo habilis, Homo rudolfensis, si son una especie, si son dos especies, si proceden de quién proceden. ¿Y qué es lo que se discernió del yacimiento de Dmanisi? Pues se discernió básicamente por los estudios de sus fósiles que la variabilidad de una especie puede ser altísima. Tanto que puede llevar al equívoco de clasificarlos, dos fósiles de la misma especie, de clasificarlos como especies diferentes. Esto empezó a difuminar la línea que había entre Homo rudolfensis y Homo habilis y que los separaba como dos especies diferentes. Ya no se tenía tan claro. Aún así, los resultados de Dmanisi son aclaratorios, pero incluso así hay muchos autores que se resisten a aceptarlos y se resisten a aceptar que aquellos fósiles forman parte de la misma especie. ¿Por qué? Porque eso nos llevaría a una total revisión de todos los fósiles que se han hallado en África y que se han clasificado como una especie o como otra. Si introducimos este factor de variabilidad tan
tan variable, valga la redundancia, hay faena para siglos. Si esto no hubiera sido suficiente para reventaros ya la cabeza del todo, en 1999 Booth y Collar publican un artículo en el que crean una tabla para clasificar los taxones de Homo. Y lo hacen definiendo en un extremo Homo sapiens y en otro extremo Australopithecus. Definen unos criterios para su diferenciación. En primer lugar, el tamaño del cuerpo. En segundo lugar, la forma del cuerpo. En tercer lugar, la forma de desplazarse. En cuarto lugar, mandíbulas, dientes, molares, etc. En quinto lugar, el crecimiento y desarrollo de esos individuos. Y en sexto lugar, el volumen endocraneal. Y no lo creeréis, pero los datos que arrojan, la comparación que ellos realizan en este artículo, dice que Homo rudolfensis y Homo habilis son más cercanos a los Australopithecus que al resto de especies del género Homo. ¡Boom! Así que lo correcto para ellos sería denominar a habilis y a rudolfensis como Australopithecus habilis y Australopithecus rudolfensis. Y sitúan a Homo ergaster como el primer representante del género Homo. ¿Qué? ¿Cómo se os queda el cuerpo? ¿Vinisteis al vídeo a por respuestas y habéis encontrado más preguntas? Así es la ciencia, amigos. Bien, el debate veis que está candente, no, candentísimo, o sea, no está ni resuelto. Yo creo que queda cubrir una parte de, bueno, unos huecos que hay dentro de ciertos fósiles que todavía no tenemos y que arrojarán luz sobre este tema, está clarísimo. Los investigadores siguen intentando aclarar este galimatías y nosotros desde este humilde canal de YouTube os seguiremos explicando las novedades que vayan viniendo sobre este tema, porque esto es Prehistoriator, volveremos. Oh.